Sus Excelencias, señoras y señores presentes en este periodo de sesiones de la CND, el Instituto Europeo de Estudios Multidisciplinarios sobre Derechos Humanos y Ciencias, Nomad Institute, y la Red Brasileña de Reducción de Daños y Derechos Humanos, REDUC, como parte de la sociedad civil organizada, nos dirigimos a ustedes, trayendo la voz de muchas personas y organizaciones que luchamos por la dignidad humana y que tenemos como brújula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como todos podemos ver, la actual guerra contra las drogas se ha transformado en una espiral destructiva y el intento de crear un mundo libre de drogas a través de la reducción de la oferta y la abstinencia mediante la violencia del Estado ha fracasado en responder a las realidades de cada región. Al contrario de resolver los problemas, el prohibicionismo los aumenta y fortalece estructuras antidemocráticas, represivas y autoritarias que finalmente robustecen económicamente al crimen organizado. Hemos visto cómo la guerra global contra las drogas ha dado lugar a violencias y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, corrupción, detenciones y encarcelamientos masivos, así como un aumento en el riesgo social y sanitario para las personas que usan drogas y otras poblaciones vulnerables. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como brújula y el inicio de la década de la acción, llamamos a profundizar los esfuerzos para un proceso de reconciliación para la paz, la justicia y la salud pública que ponga fin a la guerra contra las drogas. Para ello, la relación entre las entidades intergubernamentales y la sociedad civil debe traducirse en alianzas multiactor que asuman la responsabilidad mutua y compartida sobre los daños causados por la guerra contra las drogas. Urgen cambios concretos en las legislaciones, políticas y prácticas en materia de fiscalización de drogas. Para esto es imprescindible financiar presupuestos de prevención, educación e investigación multidisciplinaria, especialmente analizar propuestas creativas, alternativas al prohibicionismo, que preserven la etnósfera y que promuevan la investigación científica sobre las propiedades terapéuticas de sustancias psicoactivas que han sido ilegalizadas durante el último siglo. Desde la sociedad civil estamos a disposición de colaborar con nuestros conocimientos y experiencias, sobre todo en la prevención primaria y secundaria, como la reducción de daños y la gestión de riesgos, marcos regulatorios y modelos alternativos. Hoy es el mejor momento para tomar conciencia de los contextos y elementos involucrados y así encontrar caminos innovadores para las políticas públicas en materia de drogas. En este recinto inició esta nefasta guerra y es aquí donde ustedes, señoras y señores miembros de la CND, tienen la oportunidad de terminar esa gran mentira y mostrar su voluntad y compromiso real con la salud, la seguridad pública por el bien de la humanidad. Muchas gracias.